Y vamos a arrancar con un tema, bueno, que ha generado muchos, pues se ha vuelto la noticia internacional de moda. El famoso submarino que se perdió hace ya 3 o 4 días, que en la zona del Titanic, ¿no? Era un mini submarino con 5 tripulantes o 6 tripulantes que, bueno, iban a llegar finalmente a 4,000 metros de profundidad en donde está el Titanic, ¿no? Es una especie de atracción turística. Bueno, pues este submarino se perdió y hoy de manera oficial, después de, bueno, de entrada que ya se les había acabado el oxígeno, el día de hoy ya se les acabó, pero también habían encontrado restos. Sacó un comunicado la empresa en donde dicen que, bueno, todo esto fue una implosión del mini submarino. Es en inglés, pero es el comunicado oficial de OceanGate Inc., que es la empresa. Ahora creemos que nuestro CEO Stockton Rush, Shahzad Dawood y su hijo Sulman Dawood, Hamish Harding y el otro señor Paul Henry Nergolet, desafortunadamente han perdido la vida. Ahí estaba el CEO, o sea, el jefe, el director general, ¿no? Perdió la vida en este submarino. Estos hombres eran verdaderos exploradores que compartían el espíritu de la aventura y una pasión para explorar y proteger los océanos del mundo. Nuestros corazones con estas almas, estas cinco almas y cada miembro de sus familias en este tiempo trágico. Lamentamos la pérdida de vidas y la alegría que llevaron a todo el mundo que conocieron. Este es un extremadamente triste momento para nuestros empleados dedicados que están exhaustos y están muy consternados de esta pérdida. La familia de OceanGate está muy agradecida de los innumerables hombres y mujeres de múltiples organizaciones y la comunidad internacional que, bueno, a través de un gran amplio espectro de recursos, bueno, trabajaron muy fuerte para esta misión. Apreciamos su compromiso para encontrar a estos 5 exploradores y sus días y noches de trabajo incansable en apoyo a nuestros empleados y sus familias. Es una muy mala noticia, un tiempo muy triste para toda la comunidad exploradora y para cada de los miembros de la familia que acaban de perder en el mar. Respetuosamente les pedimos que privacidad para estas familias y sean respetadas en este tiempo muy doloroso. Todo lo que se comenta, repito, desde la información oficial, repito, estuvo el CEO, o sea, el jefe, el director general, Stockton Rush ahí, también murió, y que lo que comenta ya, según esto, es que este submarino implosionó bajando, ¿no? Finalmente hubo una pérdida de presión, la presión del agua, pues acabó, pues haciéndole talco. Eso es lo que pasó con ese submarino, y bueno, al final, pues desde, creo que el inicio, pues ya se había perdido, fue por esta razón. Obviamente fallas en el submarino, ya había fallado, y bueno, pues esto fue desafortunado, pero bueno, sí, acá acabó. Había todavía una pequeña esperanza, porque repito, estaban así con ese tema de cuánto tiempo quedaba, ¿no? Eso fue lo que también especulaban mucho, cuánto oxígeno quedaba, etcétera, etcétera. Entonces, implosionó. Incluso ya hay hasta una simulación de lo que habría pasado. Vamos a verla. Así había grabado, ¿no? Un colapso instantáneo, ¿no? Finalmente, al momento de bajar, así hizo chicharra. Y bueno, al final acabaría así todo esto, ¿no? En el momento de bajar, estamos hablando de 4,000 metros de profundidad, está el Titanic. Yo no sé cuánto honestamente sería de presión, pero es monstruosa presión. Y bueno, pues con una muy pequeña fuga de aire suficiente para hacer ese tipo de total implosión. Entonces, esto es lo que habría pasado. Y bueno, pues ahí se acabó el drama, ¿no? En una tragedia.
Pero sí, el mundo estuvo muy metido en todo esto. La verdad es que es interesante porque pues, este tipo de cosas generan que te estés atento a esto y no atento a otras cosas. Entonces la pregunta es, ¿en qué otras cosas pasaron en el mundo que finalmente no nos dimos cuenta? Eso también pasa mucho, digo, nada, lo quiero poner en claro. Bueno, vamos a otro tema. El día de hoy, echaron para atrás el plan B electoral, ¿no? De esta manera, finalmente es la votación, en donde, bueno, pues de 11 ministros, 9 votaron en contra del plan B por su invalidación, y bueno, finalmente ahí quedó eso. Vamos a verlo. A favor del sentido, me aparto de consideraciones y anuncio un voto concurrente. Señor ministro González Alcántara. A favor. Señor ministro Esquivel Moza. En contra y con voto particular. Señor ministro Ortiz Alto. Contra y con voto particular. Señor ministro Aguilar Morales. A favor. Señor ministro Pardo Rebolledo. Estoy a favor del proyecto con la mayoría de sus consideraciones, pero no comparto algunas de las violaciones que se destacan en el mismo. Sin embargo, las que sí comparto tienen el potencial invalidante suficiente para sostener el resultado. Señor ministro Saldívar Ledo. Con el sentido del proyecto, en consideraciones, anuncio voto concurrente. Señor ministro Ríos Farjat. Con el proyecto, apartándome de algunas consideraciones y reiterando mi voto en la acción de inconstitucionalidad 29 de 2023. Señor ministro Lainez. Con el proyecto. Señor ministro Pérez. De acuerdo con el proyecto. Señora ministra Presidenta Piña Hernández. Con el proyecto, apartándome de algunas consideraciones del mismo y del estudio de algunas condiciones o causas que el ministro consideró invalidantes y que no comparto, pero el resultado, como lo explicó el ministro Pardo, me llevan al mismo resultado. Haré un voto concurrente. Señora ministra Presidenta, me permito informarle que existe. Y ahí, pues, que el que vimos que de manera otra vez inesperadamente traidora, que votó en contra del plan B, fue Arturo Saldívar, ¿no? Creo que sería la sorpresa, ¿no? Los únicos que defendieron el plan B fueron Yasmín Esquivel y Loretta Ortiz. En cambio, este señor, Arturo Saldívar, pues no es la primera vez, ya lo ha hecho, ¿no? O sea, después él no le, es el famoso clásico que tira la piedra y esconde la mano. Y bueno, pues así sucedió. Entonces, ya el presidente López Obrador había adelantado esto. En la mañanera, pues ya tenía también claro de que esto iba a venir, ¿no? Ya, no necesita información, pues es obvio que pues en la Suprema Corte pues no tiene la mayoría, y aparte actúan estos jueces como un partido político. ¿Se dan cuenta? Los jueces actúan como partido, no tienen realmente independencia porque todos opinan exactamente igual, ¿no? O sea, hay un bloque conservador y que siempre los mismos votos finalmente van en contra de la 4T, ¿no? Es un partido político al interior de la Corte, no es que de repente veamos a algunos votar a favor y en contra, no, actúan en bloque. Entonces el presidente López Obrador hoy comentó sobre el tema, ya adelantando el sentido del proyecto y bueno, pues también declarando que el plan B lo iban a desterrar. De todos opinó claro muy fuerte de los ministros, vamos a escucharlo. Resolver la Corte hoy de que va a desechar lo de la ley electoral. Me estaban diciendo que el proyecto que van a presentar ni siquiera va al fondo, se queda en la forma y además considero que es una invasión, una intromisión al poder legislativo. Le van a corregir la plana al poder legislativo.
ya convertido en el supremo poder conservador, ¿no? En defensa de la minoría conservadora, están argumentando de que la ley no se discutió en el Congreso, no se discutió lo suficiente, cuando sí se discutió y además el bloque conservador en el Congreso no quiso ni siquiera participar en nada. Pues por eso van a anular la ley electoral. Claro que es un asunto de forma, pero la forma es fondo cuando se trata de la intromisión de un poder en asuntos que competen a otro. Entonces, pues todas las leyes que se aprueben, si se impugnan, porque no se discutieron, aunque exista un reglamento en el Congreso y se apegue ese reglamento, los del Supremo Poder Conservador anulan las leyes. Por eso pienso que es importantísimo que se elijan a los integrantes del Poder Judicial, como se elige al presidente, como se elige a los diputados, como se elige a los senadores, que es el pueblo que los elija, que no representen a una élite. Y eso se puede. Yo voy a presentar una iniciativa de reforma en su momento, para que el pueblo elija, como era, repito, en la época de la República Restaurada, en la época de Juárez y de Lerdo, que ministros con mucha integridad, con muchos principios, muy representantes de los intereses del pueblo, eran los que conformaban el Poder Judicial, no empleados, ¿no?, de grupos de intereses creados. Y que el pueblo no sabe de esto. ¿Cómo no? Sabe más que lo que se piensa. ¿Cómo no van a saber los mexicanos? Sí, son mayores de edad y están muy conscientes de quién sí puede impartir justicia y quién no, para que haya justicia auténtica, verdadera. Y bueno, ahí está el presidente López Obrador, ¿no?, adelantando esto, que repito, no debe sorprender a nadie. Estaba un movimiento totalmente telegrafiado, pero bueno, al final vemos como otra vez el Poder Judicial pues se vuelve el poder de poderes, ¿no? A pesar de que ninguno de los ministros fue electo por democracia, por voto popular, ¿no? Pues arrollan al Poder Legislativo, que es realmente al poder que están fregando, es al Poder Legislativo, más que al Poder Ejecutivo. Es al Poder Legislativo, que al final la mayoría que tienen ahorita no sirve para nada. ¿Y por qué lo invalidaron? ¿Por qué invalidaron la norma? O sea, porque no invalidan porque es inconstitucional, que bueno, ok, muy bien, está bien. Es inconstitucional, ok.
Y es lo para la Suprema Corte de Justicia es para interpretar la Constitución. Ese es su fin, ese es su objetivo. Entonces dicen, esta norma es inconstitucional, la invalido. No, pero invalidaron por literal el PAN haber tomado la tribuna, ¿se acuerdan? En el Senado, y haber rechazado por haber tomado la tribuna, rechazado ir allá a Xicoténcatl, a la casona de Xicoténcatl, para votar. Rechazaron eso, no quisieron ir voluntariamente y por esa razón invalidaron esta norma. Entonces ya sentó jurisprudencia la Corte. Cuando algún día no quieran que pase, no sé, el presupuesto, López Obrador, pues nada más toman la tribuna, rechazan votar y con eso va a ser suficiente para invalidar la norma. Es que no votaron. Oye, pero es que ellos no quisieron votar. No, pues no es suficiente. No votaron, por lo tanto hay que rechazarlo. Es lo que abrieron. O sea, es una tontería absoluta. Una estupidez supina. Pero así lo hicieron. Porque claro, no se trata de legalidad. Se trata de una guerra. Y en esta guerra, bueno, pues también hay ataques de la 4T. La verdad es que sí. Y bueno, por lo pronto, el día de ayer se reveló, ¿no? Que, ¿se acuerdan la famosa jueza detenida en la Ciudad de México? Esta jueza que habría liberado a un delincuente, un líder delincuencial, de una manera absolutamente atípica y probablemente porque la corrompieron. Bueno, pues esta jueza que fue primero detenida, después liberada, después fue otra vez detenida, bueno, el día de ayer ya fue vinculada a proceso. O sea, un juez, ojo con el dato, un juez dijo que la jueza sí es culpable, o cuando menos esta jueza hay elementos suficientes para empezar a ver su culpabilidad. Y además la ratifica este juez de que se quede 1 año en prisión. Y este es el boletín de la Fiscalía General de Veracruz. Dice, la Fiscalía General del Estado logró que el juez de control y procedimiento penal oral del 11º Distrito Judicial de Jalapa, con sede en Pacho Viejo, Veracruz, donde está el penal, dictara un auto de vinculación a proceso en contra de Angélica N., la dichosa jueza, como presunta responsable de los delitos contra la fe pública y tráfico de influencia, cometidos en agravio de la fe pública y el servicio público respectivamente, o sea, son 2 delitos. Además, ratificó la medida cautelar de 1 año de prisión preventiva justificada, lo cual, pues, se va a quedar 1 año mínimo. Los hechos probablemente constitutivos de delito en agravio a la administración pública son derivados de diversas acciones que realizó la vinculada a proceso en un cuadernillo de amparo, donde hizo constar la existencia de un juicio de amparo y dando fe sobre la supuesta suspensión de plano concedida a Itiel N. Sin embargo, una vez consultado en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes del Consejo de la Judicatura, el juicio de amparo que hizo constar no correspondía al quejoso ni la materia, aunado a que no existe registro en los libros del Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral del Distrito Judicial de Cosamaloapan, por lo que se tipifica la probable comisión del delito contra la fe pública. Itiel N., ¿no? Itiel N. es un líder delincuencial. Entonces lo que está diciendo es que la Fiscalía, es que ella, la jueza, le dijo al penal, ¿sabes qué? Itiel tiene un amparo, déjalo libre. Pero el amparo no existía. Es falso, fake. Nunca hubo un amparo a favor de Itiel N. Y la jueza dijo, sí, hubo un amparo. Entonces, ahí está un delito a la fe pública. Imagínense, qué extremo decir eso, ¿no? Hay un amparo, déjenlo libre, pero no hay amparo. Dice, vamos a seguir. Dice, cabe señalar que la carpeta de investigación respectiva se inició por denuncia interpuesta por el Poder Judicial del Estado en contra de la ahora vinculada. O sea, el propio Poder Judicial denunció a la jueza. Ojo con el dato. El Poder Judicial demandó a la jueza. No fue ni Cuitláhuac ni la Fiscalía, fue el Poder Judicial. Al haber realizado una certificación de hechos que no son ciertos y dando fe de otros que no los podía constar, ya que se trataba de hechos que ocurrieron en un lugar diverso a aquel en el que se encontraba la citada juzgadora, por cuanto hace a la probable comisión de delito de tráfico de influencia,
aprovechándose de la comisión para conocer de un asunto en particular, realizó múltiples llamadas telefónicas y envíos de correos electrónicos al Ceferezo de Coahuila, gestionó la liberación de una persona privada de su libertad, acto para el cual no estaba facultada, presuntamente amenazando y presionando para que se cumpliera su resolución. O sea, el otro delito es tráfico de influencia. Y en ese delito lo que dice es que ella, la juez, por lo que entiendo, o sea, había una persona en el penal de Coahuila, ella es de Veracruz. Y entonces estuvo mandando correos electrónicos, llamó a la gente para que lo liberaran, ¿no? Lo liberaran a pesar de que no tenía por qué ella estar presionando para la liberación. Pues es una juez que no tiene los elementos. Entonces ese es el otro delito que se llama tráfico de influencia. Y entonces, bueno, pues esta jueza, y esta es la ficha ya que ponen ahí, ¿no? Saca oficialmente a la Fiscalía de Veracruz, vinculada a proceso con presunta responsable de los delitos contra la fe pública y tráfico de influencia. Y aparece Angélica N., que finalmente es la dichosa jueza. Y la verdad es que esta acción, quiero decirles algo, tiene temblando a todo el Poder Judicial federal y estatal. Porque por primera vez que yo me acuerde, estamos viendo que los juzgadores, los jueces, están siendo perseguidos y acusados y apresados y entambados, ¿no? Por sus delitos de su labor, por corrupción. Nunca había visto, no me acuerdo esto. Generalmente cuando a los jueces los agarran con las manos en la masa, porque, bueno, varias veces sucede, lo peor que les hacen es que los transfieran a otro estado, ni siquiera los despiden. O cuando ustedes han escuchado que han despedido a un juez por tráfico de influencias, por corrupción, por acoso, nunca los han despedido. Nunca ha pasado eso, o pasa pero muy poco. Y ahora estamos viendo lo contrario, ¿no? Que están empezando a perseguir, a detener y a apresar a jueces. Por ejemplo, porque de altos funcionarios, pues hay un montón de ejemplos, ¿no? De altos funcionarios presos, incluso hemos visto hasta hermanos de expresidentes presos, que después salen, bueno, sí, pero cuando menos van a la cárcel. Gobernadores presos, secretarios de Estado preso, ahorita es el director de Pemex preso, ¿no? O sea, no hay tanta impunidad. Sí hay impunidad, pues, pero no al nivel del Poder Judicial. No, este es otro nivel de impunidad total, absoluta, al 100%, hasta ahora. Y ya, pues, es la primera y probablemente de muchas más. Por el ley Cuatlao García, que es el que, bueno, inicia esto, tiene demandado a más jueces federales por este tema de la torre que está construida en el centro histórico de Veracruz. Entonces, ahí también está ese tema. Y claro, también juezas que han liberado, por ejemplo, la del Río Virgen, esa juez también está demandada. En fin, o sea que podrían acabar yendo más a la cárcel. Y está temblando los jueces, porque también la Guardia Nacional igual lo detuvo.